Hola, mi nombre es Mai y esta es la lectura del libro Forjadores del Mundo Contemporáneo. Historia de Albert Einstein, el nacimiento de la ciencia del futuro, 1879 a 1955. Albert Einstein es, de un modo indiscutible, una de las figuras más importantes de nuestro siglo. La genialidad de sus concepciones ha trascendido hasta la vida misma. Transformando el legado científico de las ciencias físicas, llegó a establecer la relatividad de las nociones de espacio y de tiempo, la inercia y la energía, y de un modo geométrico interpretó las fuerzas de gravitación. Como expresó Louis de Broglie, la obra de Einstein es admirable, comparable a las más grandes que se puedan encontrar en la historia de la ciencia, como por ejemplo la de Newton. En la participación de Einstein se halla el núcleo del movimiento de ideas que, bajo los nombres de mecánica ondulatoria y de mecánica cuántica, unos años más tarde alumbró los fenómenos de la escala atómica. Dentro de la más pura creación, puesto que así puede calibrarse su labor, casi en cada uno de sus trabajos dejó materia para avanzar perspectivas, para desarrollar las ideas que, según se ha expresado, parecía dejar prestas a los científicos conscientes de las posibilidades que entrañaban. En fin, autor de una obra eminentemente cualitativa, su legado puede compararse al objetivo de un caleidoscopio que, a contraluz del tiempo, nunca agota las imágenes que ofrece su contenido. Desde que Einstein lanzó los fundamentos de la teoría de la relatividad, los cimientos de la ciencia parecieron conmoverse. Contracción de Lawrence Fitzgerald. El lentecimiento aparente de los relojes en movimiento, variación de la masa de la velocidad en el movimiento de las partículas rápidas, fórmulas nuevas conteniendo los términos suplementarios para la aberración y el efecto Doppler, nuevas fórmulas para la composición de las velocidades permitiendo encontrar de nuevo y directamente, como una simple consecuencia de la ciencia relativista, la célebre fórmula de Fresnel, verificada por Fizeau, dando el arrebato de las ondas luminosas por los cuerpos refringentes en movimiento, etc. En suma, solo enunciando las aportaciones de Einstein, ya es factible decir que la primera mitad de nuestro siglo se vio favorecida por un extraordinario despliegue de la física, uno de los más brillantes de la historia de la ciencia en general. En muy pocos años, la ciencia obtuvo dos logros fuera de toda ponderación: la teoría de la relatividad y la de los cuanta. Veamos, pues, el primero. Obra de Einstein. Este espíritu del que la humanidad siempre tendrá que enorgullecerse y que será contemplado desde todos los ángulos que puede ofrecer el hombre. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, la ciudad sobre el Danubio, que según es sabido se sitúa en el término de Württemberg, pero esta ciudad prácticamente solo le vio nacer. Un año después, la familia se trasladó a Múnich, donde, según veremos, consumará la primera etapa de su formación. Los orígenes de este genio modesto, tomando la feliz observación de Madaule, eran suavos. El suavo es un conjunto de dialectos del alto alemán, muy enraizados, por cierto, si recordamos que hasta el fin de su vida Einstein empleó con agrado algunas palabras de este dialecto, siempre vivo en el seno de su familia. La madre había nacido en Cannstatt, muy cerca de Stuttgart, y su padre, del que se tienen dudas sobre el lugar natal, dirigía una modesta empresa de material eléctrico. Ambos eran judíos alejados de las prácticas religiosas de su pueblo,
aunque jamás negaron los nexos raciales, no cuesta mucho adivinar que Einstein pronto dio pruebas de un extraordinario interés por la reflexión, así como también de una capacidad poco usual. Empezó a leer muy pronto, acaso acicatado por las lecturas de la Biblia que realizaba en familia, y entre las primeras obras que se señalan figuran las de Lessing, Heine y Schiller, especialmente el último, que entre los maestros de la literatura alemana despertó una especial admiración en el adolescente Einstein. En Múnich, cumplida la edad escolar, fue inscrito en una escuela católica en la que sabrá ver sus profundas semejanzas con la judía. Einstein lo comentó muchas veces, puntualizando que las diferencias, al menos en lo sustancial, no le parecían excesivas. Ahora bien, contrastando con su poco usual afición por la lectura, los primeros pasos como escolar no fueron brillantes. Incluso se llegó a pensar que no estaba dotado para el estudio, debido a su carácter taciturno, lentitud para aprender las cosas y dificultades en el lenguaje. Las ciencias pedagógicas en aquel tiempo no estaban muy avanzadas, al menos en el terreno para percibir sus posibles resultados, y en el caso de Einstein no supieron ver que aborrecía los ejercicios memorísticos y se encariñaba con la agradable sensación de pensar las cosas. El propio Einstein, recordando este periodo poco feliz, recordaba con agrado la brújula de marinero que le regaló su padre cuando cumplió 4 años, brújula en la que a través del imán creyó ver el primer misterio del universo. Solo la brújula quedaba en mi memoria de todo cuanto había hecho durante el día. Como contrapeso de esta educación escolar penosa para Einstein, en la familia hallaba la felicidad y apoyo moral. Con su padre, Hermann, aprendió el pasmo que producen las grandes excursiones, único ejercicio que jamás dejará, y los primeros contactos con la naturaleza, en los que sentía la necesidad de contactos con la tierra. Es más, su carácter sensible, más propio de un artista que de un científico, se abocó al estudio del violín, que su madre favoreció incluso con el resquemor de que le induciría a abandonar los estudios, pero la música fue para Einstein, quien le recuerde cogiendo este instrumento no sabrá dar razón, el descanso que necesitaba su intensa vida interior o la creación de un clima que le desvelaba el trabajo. Einstein siempre guardó una conciencia lúcida de estos primeros años desgraciados, en los que sin duda también debe colocarse el carácter totalitario, absurdamente absolutista de la enseñanza practicada en las escuelas del Segundo Reich. Algunos biógrafos han señalado, señalización que compartimos, el origen de un antimilitarismo en las jornadas de escuela que padeció en Múnich. Einstein, por su parte más ponderado e incluso bondadoso, recordará que le hicieron conocer a los maestros de la literatura alemana y, además, que le ayudaron a discernir lo importante de lo que no lo es. La condición esencialista que tanto le caracterizó proviene de esta etapa en la que sus compañeros ya le apodaban Biedermann, es decir, hombre recto y honorable. Cumplidos los 15 años, una serie de acontecimientos tenían que cambiar algunos aspectos de su vida. En efecto, a raíz de unos reveses económicos, su padre, Hernán, decidió abandonar Múnich y probar fortuna en Italia. Se trasladó a Milán, donde tenía familia, dejando a su hijo en Múnich en la pensión de una vieja amiga con el objeto de que terminara sus estudios, pero recibe unas cartas entusiastas de su madre y de un modo brusco abandonó Múnich para instalarse en Italia. Einstein contaba 16 años y tenía unos infinitos deseos de libertad intelectual.
Los primeros contactos con la península italiana, el propio Einstein los califica como de ensueño. La luz, el arte, especialmente Miguel Ángel, le lanzan a los ratos de ocio que encontraba a faltar. Empezó a visitar en ocasiones a pie las ciudades de Padua, Florencia, Siena, Perusa y Génova, pero las presiones familiares, inflexibles en lo tocante al término de sus estudios, le obligaron a regresar a Múnich, donde sufrió el primer tropiezo al no poder ingresar, debido a unas pruebas juzgadas insuficientes, en la universidad. Paradójicamente, obtuvo unas calificaciones muy bajas en física y matemáticas. Uno de los examinadores le aconsejó trasladarse a Aarau para perfeccionar lenguas, y de esta estancia en Argovia no guardó otra cosa que la sensación de vivir en el oasis de Suiza, además de su preparación, que esta vez sí le permitió entrar en la Escuela Politécnica Helvética. Los primeros tiempos después de doctorarse en la Escuela Politécnica fueron realmente penosos. Debido a que no era suizo, se le negó un lugar de asistente y, por primera vez, Einstein conoció el hambre. Uno de sus condiscípulos, Marcelo Grossman, que más tarde sería uno de sus mejores amigos, se compadeció de su situación y logró comunicar con el padre de Einstein. Este, por su parte, agobiado, solo consiguió recomendarle al doctor Haller, que en Berna dirigía un despacho de patentes de invención. Afortunadamente, Haller era un hombre inteligente que supo comprender el carácter callado y taciturno de Einstein. Vencidas las primeras dificultades, logró colocarle, y Einstein aseguró su subsistencia. Terminados sus estudios, con un empleo sólido y suficiente, obtenida ya la nacionalidad helvética, Einstein se casó con una joven matemática serbia, Mileva Marić, que había conocido en la Escuela Politécnica. De este primer matrimonio nacieron 2 hijos, Alberto y Eduardo, por los que se ha sabido que fue un padre cariñoso y preocupado, pero nada más. Einstein siempre separó su vida familiar de la profesional, y es debido a este recato que su existencia íntima ha quedado prácticamente oculta. Estos años transcurridos en Berna al lado de su esposa Mileva son unos de los más fecundos en la vida de Einstein. Es decir, mientras estaba empleado en el despacho de patentes de invención, escribió su teoría de la relatividad. Su biógrafo Madaule lo describe en los siguientes términos. En Berna hay amigos con quienes habla de sus búsquedas, como el ingeniero Besso, que le sostuvo en los momentos que dudaba de sí mismo, porque el nacimiento de la teoría de la relatividad fue, para el propio Einstein, una aventura erizada de terribles y dolorosas dificultades. Un día dijo a su amigo: «Es inútil que continúe, es preciso que renuncie». Ahora bien, según parece, nunca hizo tomar parte a su esposa. A pesar de que era matemática, sin duda estimó que era incapaz de comprenderle. Le bastaba que organizara bien que mal la existencia material y tuviera cuidado de sus hijos. Uno concibe, aunque se conozca poco de ella, que Mileva no se acomodó ante una situación de este tipo. Pero en esta época, Einstein había obtenido ya uno de estos grandes golpes que constituyen, en el dominio del conocimiento, el equivalente del descubrimiento de América. Todos los sabios del mundo que conocieron su memoria sobre los anales de física quedaron asombrados. Von Laue fue exprofeso de Berlín para conocer a Einstein. La ejecución de dicho trabajo le colocó en la cima de la ciencia. Primeramente fue invitado por la Universidad de Salzburgo para que diese una conferencia. A continuación, Lorentz, uno de los científicos más reconocidos, le rogó que hablara en la Universidad de Leiden.
Einstein siempre recordó con emoción y ternura esta estancia en Leiden, sentado ante Lorentz como un alumno ante su profesor. Después de estas primeras salidas científicas, la Universidad de Zúrich le ofreció una cátedra, que dudó en aceptar, hasta que las necesidades económicas le decidieron. Siempre anhelando la libertad, la independencia, se mostró reticente a aceptar estos cargos. No obstante, en el bienio comprendido entre 1910 y 1912, profesó en la Universidad de Praga. En esta ciudad, las luchas entre checos y alemanes desequilibraban su mundo interior y decidió aceptar el ofrecimiento de Zúrich. La universidad, que le había rechazado como estudiante, ahora lo acogió con toda clase de honores. La docencia queda muy al margen de sus intereses reales. Einstein estaba sumido en un trabajo creador. Tras la publicación de sus Anales de Física, una serie de artículos empiezan a profundizar la brecha que había abierto en la física tradicional. Su reputación mundial crece día a día. Al poco tiempo de residir en Zúrich, recibió la visita de Max Planck y Walter Nernst, quienes le propusieron de parte del emperador Guillermo II una cátedra sin obligación de enseñar en la Universidad de Berlín y un sillón de la Academia de Ciencias de Prusia. Pero Einstein no quiso renunciar a su nacionalidad suiza, y tras algunas dilaciones los alemanes aceptaron este reparo. Einstein partió a Alemania poco menos de un año antes del primer gran conflicto mundial, abandonando a Mileva y a sus 2 hijos. Había terminado una etapa y el egoísmo del gran creador, en este caso hombre de ciencia, llegó hasta el extremo de separarse de una familia tierna y solícita. En Berlín se instaló en casa de un tío. Allí conoció a Elsa, una prima que había prácticamente olvidado. Ambos, en trance de divorcio, cuando obtuvieron la separación contrajeron matrimonio en 1915. Einstein había dejado a sus 2 hijos y, en este nuevo compromiso, aceptó las 2 hijas de Elsa. Sin entrar en ningún tipo de consideraciones, el nuevo hogar de Einstein respondió a sus exigencias y necesidades. Según Madaule, Elsa se resignó a las fantasías de Einstein. A su alrededor hacía reinar, puntualiza dicho autor, una atmósfera de constante buen humor, preservada la calma necesaria e indispensable para su meditación. En tanto le era posible, se interponía entre el mundo y él. Ciertamente le debemos que, en el periodo más difícil y agitado de su vida, Einstein tuvo la medida para proseguir una búsqueda que transformaría el mundo. Apenas transcurrido un año de su estancia en Berlín, tal como se avanzaba, el estallido de la Primera Guerra Mundial le dejó atónito. Ajeno a las vicisitudes políticas, al margen de las protestas de los socialdemócratas en contra de la guerra, Einstein se quedó solo y en cierto modo rodeado de un ambiente en el fondo hostil. Einstein sintió renacer su aversión por el totalitarismo absurdo, aquel odio hacia lo militar que había vivido en Múnich. Fue cuando firmó el Contramanifiesto, junto con Nicholas y Guillermo Forster, titulado Llamada a los Europeos, y participó en la fundación de la Unión de la Nueva Patria, el Bund Neues Vaterland berlinés, que proclamó combatir el patrioterismo y preparar la opinión pública para una paz que respete el honor de todas las partes combatientes. Esta posición, que fue duramente criticada por amplios sectores, pero en la que no entraremos en detalles,
le puso en contacto con Romain Rolland. En septiembre de 1915 le hizo una visita a Vevey, de la que poseemos el testimonio del ilustre francés, quien nos describe a un Einstein vivaz y sonriente, incapaz de dar un tono serio a los pensamientos más importantes. La apreciación es plausible si, sobre estas fechas, recordamos el párrafo de una carta dirigida al físico Arnold. En el curso de este último mes, le escribe Einstein, he vencido el periodo más excitante de mi vida, que en verdad ha sido el más fructífero. En fin, cada vez más concentrado en su labor a despecho de sellistas, logra su capital investigación contenida en los fundamentos de la teoría de la relatividad general. Einstein empezaba a vivir en otro mundo, su mundo. En realidad, lo único que le interesaba era proseguir su obra, incluso aislándose de las circunstancias. Es más, en esta época, el redescubrimiento o profundización en el pensamiento kantiano, por el que desde siempre sintió una especie de veneración, le hizo renacer sus orígenes judíos, que pone de manifiesto en estas palabras, redactadas por aquel entonces. Es a mi llegada a Alemania, cuando tenía 15 años, que he descubierto que soy judío, y este descubrimiento lo debo más a los no judíos que a los propios judíos. Es decir, se había despertado un espíritu que, conociendo las circunstancias históricas, dará peso específico a buena parte de su existencia, pero reemprendamos los datos concretos. Einstein, en un muy corto espacio de tiempo, conoció el dolor de perder a su hijo Eduardo, que vivía con Mileva, la muerte de su hija Ilsa y la de su segunda esposa. No se poseen muchos datos sobre el particular, debido a su recato por la vida íntima, salvo los de unos testimonios que vieron cómo se derrumbaba en tan dolorosos acontecimientos. No obstante, como reaccionando ante la fatalidad, aquella profunda capacidad vital produjo las Notas cosmológicas sobre la teoría de la relatividad generalizada, publicada en 1917, y que según los científicos significó el nacimiento de la cosmología moderna. El nuevo hallazgo causó un impacto enorme e inmediatamente puso en marcha los medios para probar experimentalmente las ideas de Einstein. Las expediciones se organizaron y se pusieron en marcha durante el mes de febrero de 1919. Superada la crisis bélica, la humanidad parecía recobrar el sentido de su existencia. Según el propósito de observar un eclipse total de sol, la expedición se instaló primero en Sobral, al norte de Brasil, y luego en la isla Príncipe del Golfo de Guinea. Naturalmente, ambas demostraron que los cálculos de Einstein eran exactos y por tanto era preciso renunciar a la concepción del mundo que había impuesto la obra newtoniana. Los resultados obtenidos por la expedición fueron dados a conocer en una sesión solemne que tuvo lugar en la Sociedad Real de Londres. El presidente, hablando bajo un gran retrato de Isaac Newton, dijo textualmente: no se trata de este caso del descubrimiento de una isla alejada del mundo, sino de todo un nuevo continente de nuevas ideas científicas. Es el más grande descubrimiento concerniente a la gravitación que se haya hecho después que Newton enunció sus principios. En unas palabras, Einstein se había convertido en el científico más importante de nuestro siglo. Siguiendo la ley de una rara coincidencia, la gloria vino acompañada de profundos sinsabores. Dolores y angustias pasaron al primer plano de su existencia.
Einstein había cobrado conciencia de la raza, atendiendo principalmente sus persecuciones seculares, y determinó militar en el sionismo. Tomando ya parte activa en marzo de 1920, vivió con una intensa emoción cómo el golpe de estado de Kapp fracasaba ante la huelga general. Fue precisamente cuando renunció a la nacionalidad suiza. Se hizo alemán. A continuación, emprendió un largo viaje por los Estados Unidos con el objetivo de recoger fondos para la causa judía. Einstein, carácter particular y sin duda modesto, no tenía conciencia de su valía. Siempre se mostraba perplejo ante la fama que le rodeaba y el acogimiento multitudinario que despertaban sus actos. Y fue de esta manera como también un tanto perplejo en el año de 1922 recibió el Premio Nobel de Física. Esto le decidió a hacer un viaje a París con el propósito de encontrar a sus amigos, entre los que se encontraban Marie Curie, Paul Paunlevé y, de un modo especial, Paul Langevin. De regreso a Berlín, a mediados de 1922, vivió con emoción el asesinato de Rathenau por elementos de la extrema derecha. Einstein fue amenazado y, a pesar de que no tomó ninguna precaución especial, su esposa le obligó a trasladarse a Leiden, aceptando una invitación de 3 meses que le había formulado su célebre universidad. Tuvo una estancia muy intensa, trabando amistad con los consortes reales Alberto e Isabel, con quienes hacía música en muchos ratos de ocio. Esta estancia fue verdaderamente una época de sosiego ante los acontecimientos que ya se avecinaban. En 1929, cuando Einstein celebraba su 50 aniversario, la figura de Hitler empezaba a cobrar un gran vigor siniestro. Tratando de honrar su cumpleaños, la ciudad de Berlín decidió regalarle una propiedad al borde de uno de estos lagos que hacen, alrededor de Berlín, los singulares parajes de Brandeburgo. La elección era exprofeso, puesto que estaba pensada para que Einstein pudiera navegar a vela, una de sus grandes distracciones. Pero él quería otro terreno, en una colina de Caput. El Consejo Municipal no votó este presupuesto y la compra quedó en suspenso. Es decir, su condición sionista empezaba a manifestarse de forma evidente y, por su parte, el poder hitleriano no cesaba de ganar terreno. Einstein no comprendió la situación, los peligros que suponía, porque en el fondo esperaba que Alemania recobrara bien pronto la salud. Ante el nazismo instaurado, Einstein reaccionó presentando la dimisión de la Academia de Ciencias de Prusia. La respuesta consistió en acusarle de que patrocinaba una campaña de denigración contra Alemania. Por su parte, los judíos acusaron a Einstein de que, con su firme actitud, aumentaba las represalias, pero Einstein se mostró inflexible y convencido de que un hombre debe luchar por sus libertades individuales. En tanto tenga la posibilidad, no residiré en un país donde no reine para todos los ciudadanos la libertad política, la tolerancia y la igualdad ante la ley. Por libertad política entiendo la libertad de poder expresar verbalmente y por escrito sus convicciones políticas. Por tolerancia, el respeto frente a toda convicción del individuo. Atendiendo una invitación de los reyes belgas, se trasladó a Kock, un pueblo balneario apacible y tranquilo. Inmediatamente pidió la nacionalización belga, al tiempo que manifestaba tomar partido contra Alemania en el caso de que ésta declarase la guerra a Bélgica. En Kock, Einstein dividió su tiempo entre los trabajos científicos, la ayuda a los refugiados alemanes
cada vez más numerosos y un recorrido por Inglaterra de propaganda pro-sionista que culminó con un mitin en el Albert Hall, donde Einstein, rodeado de altas personalidades inglesas, estigmatizó el nacionalsocialismo. Este episodio significó una ruptura definitiva. También por razones de seguridad abandonó Bélgica y se trasladó a la Universidad de Princeton. En una casa a 50 kilómetros de Nueva York, en medio de una soledad que invitaba a la reflexión, Einstein pasó los últimos 20 años de su vida. Su esposa Elsa la acondicionó con sumo cuidado, como en tantas ocasiones había hecho ya. Pero en 1936 falleció y desde entonces Einstein vivió solo, es decir, acompañado de su fiel secretaria, colaboradores íntimos y a temporadas de su hija Margot, y durante estos años puso a punto su teoría unitaria del campo. Einstein se acomodó perfectamente a la vida universitaria norteamericana, plenamente consagrado a la investigación. Sus salidas públicas se convirtieron en alegatos contra el nazismo. En medio de una vejez fecunda, pródiga en satisfacciones profesionales, sufrió la inmensa angustia de la bomba atómica, el genocidio de Hiroshima, del que indirectamente se sentía culpable. Einstein no calibró, aunque resulta incomprensible que los cambios de la ciencia en manos del hombre se pueden convertir en los de la destrucción para alcanzar el absurdo poder. Los últimos 10 años de la vida de Einstein se consagraron, por una parte, a seguir la teoría única del campo iniciada en Princeton y, por otra, a luchar para que el secreto de la bomba atómica no fuera comunicado a los soviéticos. La guerra está ganada, pero no la paz. Luego, la muerte de Paul Langevin, su amigo íntimo, le dejó postrado, hasta que una complicación de vesícula biliar le llevó a la tumba cuando transcurría el año 1955. Su muerte cerraba uno de los grandes ciclos de la historia de la ciencia. La obra de Einstein, juzgada más allá de su significación científica estricta, como ya se ha insistido, establece un obstáculo epistemológico, es decir, el antes y después de él se imponen para explicar y comprender la evolución de los fenómenos científicos. Su legado es fulgurante. Unas docenas de páginas escritas en su juventud marcaron los destinos del mundo entendido como algo influido por la cultura a favor del hombre. Sus propias teorías quedaron cortas para los fenómenos comúnmente observables. Afluyeron en la medida que se acertó a observar experimentalmente que la materia se transformaba en energía. Hecho hasta entonces insólito y casi en el dominio de los sueños. Einstein ha sido uno de los pocos genios, acaso el único, que por la precocidad de sus hallazgos pudo vivir las cuestiones que suscitaban. Desde el año 1905, época en que fueron enunciadas sus primeras ideas sobre la relatividad, no solamente se llevaron a cabo la bomba atómica y el reactor, sino que las máquinas destinadas a estudiar la materia fueron pasadas a escala industrial, y sin descontar que la radioastronomía, inimaginable a principios de siglo, engrandecía el universo observable. En fin, Einstein vio cómo su figura acrecentaba las páginas de la historia de la ciencia que había abierto Newton. El aporte intelectual de Einstein puede calificarse como resueltamente sintético. Einstein relacionó los fenómenos, formuló las relaciones, aunque los fenómenos por ellos mismos eran conocidos, y logró su revolución sabiendo utilizar el material matemático existente. Es decir, tal como atestigua Arman,
Su genio le condujo a una nueva asociación de hechos y de fórmulas conocidas, a los resultados de la experiencia de Michelson, la única que hasta entonces encauzaba las teorías anteriores, a las formulaciones geométricas de Riemann y a las ecuaciones de Levi-Civita. Fue, concluye Harman, un arquitecto de la construcción del pensamiento científico, alguno de cuyos materiales no fue de su invención, pero cuyo orden es original y sobre todo marcado por un espíritu de simplificación. Es el prototipo de aquellos que descubren los nexos simples entre los datos de la experiencia y que dejan a sus sucesores las llaves para abrir las cerraduras tras las cuales la naturaleza encierra todos sus secretos. La obra de Einstein viene a ser la glorificación de la persona, la contrapartida en una época de equipo científico, por supuesto necesario, en la que se nos viene a decir hasta dónde puede aún llegar el esfuerzo del hombre solitario. La obra de Einstein, pues, es la de un personaje que resta siempre un ser impoluto y sin condicionamientos. Einstein no se dejó influir por el pasado científico. En la cima de su pensamiento, así podríamos definir su grandeza. Es la fuerza de una imaginación disponiendo y ordenando los conocimientos adquiridos, además de extraer las esencias que en realidad los mantienen. Einstein es la reflexión de lo que contiene la ciencia. Al principio se decía que tras lanzar los fundamentos de la teoría de la relatividad, logró explicar las variaciones de la masa con la velocidad del movimiento de las partículas rápidas, fórmulas nuevas conteniendo los términos suplementarios para la aberración y el efecto Doppler, etc. Pues bien, ahora podemos añadir que si esto provino de una especie de inconformismo científico, también se entramó con una reacción contra el anacronismo de nuestras sociedades humanas y el peligro en el que se balancea el porvenir. Su egoísmo en este caso se trocó en generosidad, en la lúcida consecuencia de una crítica que ennoblece el último periodo de su existencia. Es decir, recordando que Teilhard de Chardin dijo que es genial más allá de su obra en las ciencias físicas, el gran mensaje de Einstein se cifra en que, traspasando las formas de ayer, de los ritos y de los dogmas que ha roto la ciencia, el ideal humano se puede acercar al pensamiento sin que nada merme su potencia. El conocimiento se puede asociar con la fe, puesto que, según su axioma, la ciencia es coja sin la religión y la religión es ciega sin la ciencia. En definitiva, Einstein representa la cima del pensamiento racional, tratando de demostrar más allá del futuro que si ciertos individuos son capaces de dominar a otros en la búsqueda de cómo es el mundo, todos son iguales en la ignorancia del porqué. La herencia es enorme, precisamente al considerar que él es quien ha resuelto un mayor número de interrogantes, de preguntas en la extraña de la existencia humana. Felipe Cid, leído por Mayra Jerez. Es decir, el antes y después de él se imponen para explicar y comprender la evolución de los fenómenos científicos. Su legado es fulgurante. Unas docenas de páginas escritas en su juventud marcaron los destinos del mundo entendido como algo influido por la cultura a favor del hombre. Sus propias teorías quedaron cortas para los fenómenos comúnmente observables. Afluyeron en la medida que se acertó a observar experimentalmente que la materia se transformaba en energía. Hecho hasta entonces insólito y casi en el dominio de los sueños. Einstein ha sido uno de los pocos genios, acaso el único, que por la precocidad de sus hallazgos pudo vivir las cuestiones que suscitaban. Desde el año
1905, época en que fueron enunciadas sus primeras ideas sobre la relatividad, no solamente se llevaron a cabo la bomba atómica y el reactor, sino que las máquinas destinadas a estudiar la materia fueron pasadas a escala industrial, y sin descontar que la radioastronomía, inimaginable a principios de siglo, engrandecía el universo observable. En fin, Einstein vio cómo su figura acrecentaba las páginas de la historia de la ciencia que había abierto Newton. El aporte intelectual de Einstein puede calificarse como resueltamente sintético. Einstein relacionó los fenómenos, formuló las relaciones, aunque los fenómenos por ellos mismos eran conocidos, y logró su revolución sabiendo utilizar el material matemático existente. Es decir, tal como atestigua Arman, su genio le condujo a una nueva asociación de hechos y de fórmulas conocidas, a los resultados de la experiencia de Michelson, la única que hasta entonces encauzaba las teorías anteriores, a las formulaciones geométricas de Riemann y a las ecuaciones de Levi-Civita. Fue, concluye Arman, un arquitecto de la construcción del pensamiento científico, alguno de cuyos materiales no fue de su invención, pero cuyo orden es original y sobre todo marcado por un espíritu de simplificación. Es el prototipo de aquellos que descubren los nexos simples entre los datos de la experiencia y que dejan a sus sucesores las llaves para abrir las cerraduras tras las cuales la naturaleza encierra todos sus secretos. La obra de Einstein viene a ser la glorificación de la persona, la contrapartida en una época de equipo científico, por supuesto necesario, en la que se nos viene a decir hasta dónde puede aún llegar el esfuerzo del hombre solitario. La obra de Einstein, pues, es la de un personaje que resta siempre un ser impoluto y sin condicionamientos. Einstein no se dejó influir por el pasado científico. En la cima de su pensamiento, así podríamos definir su grandeza. Es la fuerza de una imaginación disponiendo y ordenando los conocimientos adquiridos, además de extraer las esencias que en realidad los mantienen. Einstein es la reflexión de lo que contiene la ciencia. Al principio se decía que tras lanzar los fundamentos de la teoría de la relatividad, logró explicar las variaciones de la masa con la velocidad del movimiento de las partículas rápidas, fórmulas nuevas conteniendo los términos suplementarios para la aberración y el efecto Doppler, etc. Pues bien, ahora podemos añadir que si esto provino de una especie de inconformismo científico, también se entramó con una reacción contra el anacronismo de nuestras sociedades humanas y el peligro en el que se balancea el porvenir. Su egoísmo en este caso se trocó en generosidad, en la lúcida consecuencia de una crítica que ennoblece el último periodo de su existencia. Es decir, recordando que Teilhard de Chardin dijo que es genial más allá de su obra en las ciencias físicas, el gran mensaje de Einstein se cifra en que, traspasando las formas de ayer, de los ritos y de los dogmas que ha roto la ciencia, el ideal humano se puede acercar al pensamiento sin que nada merme su potencia. El conocimiento se puede asociar con la fe, puesto que, según su axioma, la ciencia es coja sin la religión y la religión es ciega sin la ciencia. En definitiva, Einstein representa la cima del pensamiento racional, tratando de demostrar más allá del futuro que si ciertos individuos son capaces de dominar a otros en la búsqueda de cómo es el mundo, todos son iguales en la ignorancia del porqué. La herencia es enorme, precisamente al considerar que él es quien ha resuelto un mayor número de interrogantes, de preguntas en la extraña de la existencia humana.
Felipe Cid. Leído por Mayra Jerez. No se puede acercar al pensamiento sin que nada merme su potencia. El conocimiento se puede asociar con la fe, puesto que, según su axioma, la ciencia es coja sin la religión y la religión es ciega sin la ciencia. En definitiva, Einstein representa la cima del pensamiento racional, tratando de demostrar más allá del futuro que si ciertos individuos son capaces de dominar a otros en la búsqueda de cómo es el mundo, todos son iguales en la ignorancia del porqué. La herencia es enorme, precisamente al considerar que él es quien ha resuelto un mayor número de interrogantes, de preguntas en la extraña de la existencia humana. Felipe Cid. Leído por Mayra Jerez. De la existencia humana. Felipe Cid.